Los Morey. Shalom, More. Shalom. Shalom. Ya listo. Shalom. Shalom. Shalom, amado. Yo quiero Y ver amadas. todos los cuadros. Shalom, Morey, comunidad. Shalom. Shalom, hermano. Shalom, hermano. Shalom para todos. Shalom. Bueno, entonces, pues esto es realmente muy maravilloso. Esto está muy lejos de nuestra comprensión, de nuestro entendimiento, de nuestro alcance, hasta donde logramos percibir. Es algo que nos deja maravillados, es algo extraordinario. Entonces, eso se volvería como a armonizar o a tener coherencia con ese nombre del Eterno, seré lo que seré. Eso no es algo que ya está así encapsulado y ya es lo que es y no hay más nada. No, él será lo que es en su dimensión, pero para nosotros será lo que será porque esa dimensión no nos va a alcanzar la eternidad para alcanzarla. Entonces son maravillas. Y como dice, mi embrión vieron tus ojos. Hasta ese embrión allá apenas entretejiéndose, él lo vio y le da esa perfección y le pone toda esa técnica, toda esa ciencia, toda esa precisión, todo ese detalle. Es increíble, es increíble. Tratándose de un ser humano. Es todo porque el propósito es que seamos parte de ese Mishkan, que seamos ese Mishkan vivo, así como el Yeshua dice que así como hemos traído la imagen y semejanza del terrenal, pues el terrenal es Adán, pero Yeshua también en su primera venida es el terrenal, y tenemos esa imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial, o sea, de Yeshua ya glorificado. Es algo pues que sí, se sale de toda nuestra capacidad, de todo nuestro alcance. Entonces, eso nos da también pues una motivación, una preocupación, una diligencia, como nos enseñó el Señor esta mañana, con la que tenemos que buscar la guía del Señor, la voluntad del Señor. Y pues también lo que nos enseñaba el hermano, esa disposición para orar, esa disposición para estudiar su palabra, ese esfuérzate, sé valiente, no temas. Entonces nosotros siempre debemos preguntar, Señor, ¿cuál es tu voluntad en alguna situación, en alguna circunstancia? Y tenemos que ser diligentes en ir procediendo, ir haciendo las cosas conforme Él nos vaya mostrando. No siempre Él nos va a mostrar hablándonos directamente, en una forma audible, o poniendo un mensaje en nuestra mente así, específico. A veces es así. Muchas veces Él nos va a hablar por la escritura. Le estamos preguntando algo y encontramos una escritura y uno dice, uy, pero esta escritura es la respuesta, lo que yo estaba preguntando. Y no siempre es inmediatamente, sino que uno está leyendo, mirando diferentes temas, estudiando diferentes asuntos, y de pronto dice, esta escritura es la respuesta. Algo que le hace entender a uno que ahí está la respuesta en esa escritura. Puede ser al tiempo. Hay cosas que las personas se han preguntado por años. Por ejemplo, yo les he contado cómo por años me pregunté, ¿qué es eso de las franjas? ¿Cómo así que franjas? Que se pongan franjas en los vestidos, que las franjas les van a recordar, y para que no se dejen desviar por sus ojos, ni por su mente, por su corazón, y eso, ¿qué son esas franjas? ¿Qué son esas franjas? Y en otra parte lo traducían flecos. Y yo, pero si franjas es una cosa, flecos es otra, ¿cómo es esto? ¿Será que es ambas cosas, franjas y flecos, las que cumplen ese propósito que el Eterno coloca ahí?
Y esa respuesta vino como a los 15 o a los 20 años, cuando empezamos a conocer de los grupos mesiánicos y nos empezaron a explicar qué eran los sí. Ay, esas eran las franjas, esos eran los flecos, qué maravilla. Entonces muchas veces la respuesta no es inmediata, o la respuesta puede ser de una vez, pero el cumplimiento es dentro de 5 años, dentro de 10 años, no sabemos cuándo. El cumplimiento de este plan de salvación que el Señor tiene para con nosotros es cuando Yeshua venga. Y nosotros vamos a estar vivos cuando Yeshua venga y vamos a ser transformados, o ya estaremos durmiendo, muertos, y vamos a ser resucitados. ¿Y cuánto tiempo transcurrirá de aquí a allá? Desde Abel hay justos durmiendo hasta que Yeshua regrese. Va a ajustar como casi 6,000 años durmiendo Abel antes de que Yeshua venga y se cumpla para él todo este plan de redención. Sabemos que todo eso para el Eterno es como una vigilia de la noche o como el día de ayer que ya pasó. En nuestra limitación nos parece que son muchos años, cientos de años, miles de años, y es nada en el plan que el Eterno tiene y en la eternidad que nos espera. Entonces, con mucha razón o con mayor razón, nosotros debemos preguntarle al Eterno cómo quiere Él que le celebremos las fiestas, así como fue de minucioso para darle unas explicaciones a su pueblo y a sus escogidos de entre ese pueblo de cómo deberían elaborar todo este Mishkan. Luego Salomón, cómo hizo todo ese Beit Hamikdash con los planos que recibió David y los recibió directamente del cielo por revelación. Entonces, asimismo, dio indicaciones sobre las celebraciones, la fecha en que se debe hacer la celebración, como el espíritu que tiene que haber para la celebración, y también todos los elementos físicos, cuál es la ceremonia, en qué horario se deben hacer ciertas actividades, cómo se debe proceder, todo el Señor lo detalló. Entonces nosotros pues debemos hoy recurrir a ese Rúa, porque ahora en la actualidad no tenemos como un manual donde esté todo ese detalle de las fiestas, de cada fiesta y de cada celebración. Entonces por eso es que nos sentimos también tan atraídos y tan admirados con el pueblo de Loa, porque ellos sí tienen manuales y ellos sí tienen todo prescrito, qué oración se debe hacer en un momento dado, cuál es la oración que sigue, cómo se debe hacer esta ceremonia, esta otra, en qué orden van, cuánto tiempo se demora una celebración de tal cosa, y cuántas veces al día, y no se puede orar la oración de la mañana máximo hasta las 9, de ahí en adelante ya no se pueden hacer rezos de la mañana. Bueno, toda una cantidad de prescripciones y de precisiones, porque ellos lo aprendieron, de que con el Señor todas las cosas son así. Pero ya esas prescripciones que ellos establecen no son todas inspiración de Loa, no son todas voluntad del cielo revelada a través del Rúa. Hay cosas que sí, hay cosas que no. El Señor no ha dado como plena, y le ponen un valor a una cantidad de leyes humanas más alto inclusive que las mismas reglas de Dios, que las mismas reglas de su palabra, que las mismas reglas de Loa, y colocan a los rabinos por encima de Yeshua y por encima de la palabra de Loa. Entonces, bueno, ya tampoco es así, porque ya nos fuimos fue a otro extremo, a elevar la sabiduría, el conocimiento, la ciencia en los temas espirituales
de la razón humana. Entonces, esto es importantísimo, sumamente importante, eso no es cualquier cosa. Y entonces por eso Yeshua dijo que nos dejaba ese rúa que lo dirigió a él, que le dio la sabiduría, que le dio el entendimiento, que lo puso en ejal con el Eterno, pero que uno tiene que estar sensible y que uno tiene que estar obediente para que pueda operar. Es lo mismo que nosotros tenemos disponible para entrar en esa ejal con Yeshua y en esa ejal con el Padre y tener esa guía. Y es desde ahí, desde donde nosotros podemos tener un entendimiento de las cosas santas. Entonces nosotros, cada que vamos a celebrar una fiesta, estamos haciendo preparativos de acuerdo con las circunstancias, de acuerdo con las situaciones, pero preguntándole al Señor, Señor, ¿cómo lo hacemos? Señor, ¿tú qué quieres? ¿Cómo quieres? Porque es para adorarlo a Él y no es a la manera que nosotros creamos o supongamos o nos guste. Es a la manera que a Eloa le guste. Es a la manera que Él disponga. Entonces, ahí estamos, que en esa expectativa de que pues parece que no nos han encerrado y de aquí a eso tal vez no nos encierren. De pronto, si nos encierran, sea como de la mitad de la semana en adelante, que es cuando la gente más se desborda. De pronto al principio de la semana no, y pues nosotros tenemos nuestras reuniones, nuestras convocaciones al principio de la semana. Hasta ahora el único limitante que hay es que ya está planteado que durante esa semana las reuniones no pasen de 10 personas en las casas. No sé exactamente cómo, en qué términos está, si cobija toda la semana o si se refiere solamente a de mitad de la semana en adelante, pues porque es la época en que las personas hacen reuniones, lo que ellos llaman Jueves Santo, Viernes Santo, Sábado Santo, Domingo de Resurrección o de Pascua, como lo llaman ellos. Entonces sería tal vez eso, o si incluye los primeros días de esa semana, domingo, lunes, martes, que sería nuestra boda. Entonces sería pues conveniente si alguien nos pudiera ayudar a precisar exactamente cómo son estos términos de estas instrucciones, de estos decretos, para nosotros estar un poquito más enfocados en cuanto a lo que estamos pensando, en cuanto a lo que estamos tratando de ubicarnos. Bueno, nosotros tenemos que, pues cada quien tendrá sus motivos por los cuales quiere estar en esta forma, estar en esta otra, celebrar de esta manera, celebrar de esta otra, etc. La pregunta mía no es si eso se ajusta a algo que haya dicho alguien en la congregación, el uno o el otro, o la mayoría o la minoría. Eso sí se ajusta a lo que Eloa quiere. Usted ya le preguntó a Eloa, usted ya consultó con Eloa si esa es su voluntad. Entonces, eso es lo fundamental, eso es lo esencial, eso es lo determinante. Que a mí no me gusta, ay, 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 que yo lo quiero es de otra manera, que yo lo quiero es así, que yo lo quiero es así. Bueno, cada uno mirará entonces. Pero usted ya le preguntó a Eloa, ¿él qué quiere? ¿Él qué es lo que piensa? Porque pues eso es lo que estamos buscando. Entonces, haciendo esa búsqueda, pues hemos tenido que, y haciéndole esa pregunta al Eterno, hemos tenido dos textos que nos dan una guía, que nos dan una pauta. Y pues uno dice, bueno, pues a lo mejor esto es respuesta. Ezequiel 36 o 37. Jeremías 36.
Entonces la primera inquietud fue Jeremías 36. Y entonces, pues hemos estado varias personas orando a ver qué de pronto detallito por ahí del Señor vamos recibiendo para irnos encajando mejor a lo que sea su voluntad. Y entonces las hermanas, pues los hermanos también comparten, y alguien me llama y me dice, pues está orando por la guía para la celebración de Pesa. Yo encontré que al leer Jeremías 36, eso para mí es una respuesta. Lea usted a ver qué encuentra ahí. Yo leía. Me decía, no encontró, ¿qué encontró? Y le dije yo, no, nada, no encontró nada. Lea otra vez, a ver qué encuentra. Y yo volví y leí yo, bueno, ahora sí como que le veo más sentido. ¿Más sentido o sentido? Y dije, no, más sentido, lea otra vez. Bueno, entonces ahí, hasta que por fin dije, bueno, sí, ya como que me orienté. Entonces dice, en el 4º año de Joacín, hijo de Yoshía, rey de Judá, vino esta palabra del Eterno a Yermillaú diciéndole, toma un rollo de libro, o sea, un sefer, una cosa pudo haber sido papiro o pergamino, no sé, y escribe en él todas las palabras que te he hablado contra Israel y contra Yehudá y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Yoshía hasta hoy. Quizá oiga la casa de Yehudá todo el mal que yo pienso hacerles y se arrepienta cada uno de su mal camino y yo perdonaré su maldad y su pecado. Y llamó Yermillaú a Baruch, hijo de Nerías, escribió Baruch de boca de Yermillaú en un rollo del libro todas las palabras del Eterno que le había hablado. Después mandó Yermillaú a Baruch diciendo, a mí se me ha prohibido entrar en la casa de Loa. Entonces aquí está el profeta de Loa, el verdadero profeta, y el verdadero profeta es rechazado. No lo quieren escuchar, no lo quieren atender, en cambio se atienden todos los falsos profetas. Y entonces él, para poder hacer llegar esta palabra, tiene que buscarse un recurso, decirle a su secretario que no le tienen prohibido entrar al Beit Hamikdash, que vaya allá y en el patio, en el atrio, diga las palabras que el Señor manda decir y que Yermillaú se las dicta y él las va a escribir. Entonces entra tú pues y lee de este rollo que escribiste de mi boca las palabras que del Eterno a los oídos del pueblo en la casa del Eterno el día del ayuno, y las leerás también a oídos de todos los de Yehudá que vienen de sus ciudades. Entonces habían proclamado un ayuno en Yehudá buscando la dirección del Eterno, pero la dirección de los profetas que ellos querían oír y la dirección de los profetas que ellos habían calificado como autorizados, como digamos legales, menos la del profeta que Eloa había calificado, menos la del profeta que Eloa había escogido. Ese profeta no lo querían escuchar, prohibido entrar a la casa de Eloa, pero sí podían entrar todos los mentirosos, los que no eran escogidos, los que no eran, ¿cómo se dice? Nombrados, ordenados por el Eterno, sino los que eran ordenados por ellos mismos, los que a ellos les gustaba. Y dice, quizá llegue y entonces van a venir de Judá a hacer el ayuno, y aquí está la respuesta que ellos buscan. Entonces vaya y se las va a presentar, y es la respuesta que verdaderamente viene de parte de Loa y presente el día del ayuno. Quizá llegue la oración de ellos a la presencia del Eterno y se vuelva cada uno de su mal camino, porque grande es el furor y la ira que ha expresado el Eterno contra este pueblo. Y Baruch, hijo de Nerías, hizo conforme a todas las cosas que le mandó Yermillaú el profeta, el Naví, leyendo en el libro las palabras del Eterno en la casa del Eterno. Y aconteció en el año 5 de Joacín, hijo de Josías, rey de Yehudá, en el mes 9, que promulgaron ayuno en la presencia del Eterno a todo el pueblo de Jerusalén y a todo el pueblo que venía de las ciudades
de Yehudá a Jerusalén. Y Baruch leyó en el libro las palabras de Yermillahu en la casa del Eterno, en el aposento de Gemaría, hijo de Safán, escriba, en el atrio de arriba. Entonces había un patio superior, ahí había un aposento donde estaba este secretario, y desde ahí leía Baruch a la entrada de la puerta nueva de la casa del Eterno, a oídos del pueblo. Y Micaía, hijo de Gemaría, hijo de Safán, habiendo oído del libro todas las palabras del Eterno, descendió a la casa del rey, al aposento del secretario, y he aquí que todos los príncipes estaban allí sentados. Esto es Elisama, secretario, de Laía, hijo de Semaías, de Natán, hijo de Akbor, Gemarías, hijo de Safán, Sedequías, hijo de Ananías, y todos los príncipes. Y les contó Micaía todas las palabras que había oído cuando Baruch leyó en el libro a oídos del pueblo. Entonces esas palabras fueron impresionantes, y viene este mensajero y va a la oficina del secretario del rey, donde están reunidos los príncipes de Yehudá, que no estaban en el patio, que no habían escuchado, estaban haciendo su ayuno en ese recinto. Y entonces viene este mensajero a traerle la información de todas las palabras que había escuchado de Baruch en el patio, en el atrio, donde había oído todo el pueblo. Entonces enviaron todos los príncipes de Yehudí, y a Yehudí, hijo de Netanías, hijo de Selanías, hijo de Cusi, para que dijese a Baruch: toma el rollo en el que leíste a oídos del pueblo y ven. Entonces ellos querían comprobar exactamente qué decía el rollo, porque este hombre viene y les trae el mensaje, les informa, y entonces ellos dicen: no, nosotros queremos oír directamente la lectura del libro mismo, del Sefer mismo. Y entonces lo mandan llamar a Baruch para que lea, y le dijeron: siéntate ahora y léelo a nosotros. Y se lo leyó Baruch. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado a su compañero. Esas palabras que estaban ahí eran terroríficas, pero no son terroríficas para que nosotros sigamos haciendo las cosas incorrectas, sino para que nos demos cuenta lo que estamos haciendo incorrecto y lo corrijamos. Es el Señor llamando la atención y advirtiendo también de hacer caer juicios para que obedezcamos si no lo queremos hacer. Entonces se asustaron terriblemente, y cada uno miraba el uno al otro, todos aterrorizados, y le dijeron a Baruch: sin duda le vamos a contar al rey todas estas cosas. El rey estaba haciendo también su ayuno, pero en otro aposento, en otro lugar, y tampoco sabía de esto. Entonces ya lo sabe todo el pueblo, ya lo saben los príncipes o todos los auxiliares de gobierno de la nación, y ahora falta el rey. Y entonces dicen: ¿cómo así? No, esto es una cosa trascendental, hay que llevarle la información al rey. Preguntaron luego a Baruch diciendo: cuéntanos ahora cómo escribiste de boca de Yermillahu todas esas palabras. Y Baruch les dijo: entonces así estamos aquí. Entonces estábamos orando, entonces de algún grupo de hermanos, de hermanas, tienen esa palabra, me la traen a mí, y ahora yo vengo y la comparto con los hermanos en la congregación. Y Baruch les dijo: él me dictaba de su boca todas las palabras, y yo las escribía con tinta en el libro. Con nosotros no nos las dictaron y las escribimos en tinta, sino que ya estaban ahí, y solamente pues al leerlas tuvimos como una percepción de qué podía ser. Entonces dijeron los príncipes a Baruch: ve y escóndete, tú y Yermillahu, y nadie sepa dónde estás. Dijo: esto va a ser terrible, porque el rey se va a enfurecer, y lo que va a hacer es que los va a acabar de despescuezar, porque hasta ahorita solamente o por lo menos Yermillahu tiene prohibido entrar en el templo. Ahora no es prohibido entrar, sino que juntos el rey los va a exterminar, los va a poner en pena de muerte. Escóndanse donde nadie sepa, donde el rey no sepa. Y entraron a donde estaba el rey, pues estos mensajeros, al
otro patio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisama, el secretario. No quisieron ni llevar el rollo, sino que lo dejaron ahí guardado y fueron a decirle el mensaje de memoria de lo que habían recordado, de lo que recordaban. Y le contaron a los oídos del rey todas las palabras. Y el rey envió a Yehudí a que tomase el rollo, el cual lo tomó del aposento de Elisama, secretario, y leyó en él Yehudí a oídos del rey. Entonces tuvo que haber otra persona que fuera a traer el rollo y leyera, porque Barú no podía, porque donde fuera Barú mismo el que leía, que era el mensajero de Yirmiyahu, lo decapitaba ahí mismo, lo ponía prisionero de inmediato. Bueno. Y a oídos de todos los príncipes que junto al rey estaban. Y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes 9, había un brasero ardiendo delante de él. Cuando Yehudí había leído 3 o 4 planas, lo rasgó el rey con un cortaplumas de escriba. Era tan la furia que le dio que cogió ese rollo y le mandó una barbera y lo despedazó. Y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo se consumió. Lo volvió cenizas. Esto es un desafío a la voluntad del Eterno. Esto es una rebeldía, una oposición a las instrucciones de Eloa y al llamado de atención de que si no obedecen va a pasar esto y esto y esto, y un desacuerdo con las cosas que Eloa determina y digamos, ¿cómo se dice? Un autoritarismo en que sea solo los personajes que ellos mismos aprueban. Dice, hasta que todo el rollo se consumió sobre el fuego que en el brasero había. Esto también representa cómo el pueblo de Israel ha botado la palabra de Eloa, la ha puesto por debajo, ha puesto por encima otra cantidad de cosas, y no es el pueblo de Israel, es representación de toda la humanidad. Cómo hemos puesto la Biblia como una aparente fundamentación de todo lo que nosotros expresamos, y con la Biblia, con la misma Biblia, se justifica todo lo que cualquier persona quiera justificar: homosexualismo, adulterio, alcoholismo, perversión con los niños, todo, con la misma Biblia. Y hay cantidad de sectas, de movimientos, de grupos, de religiones, de instituciones, haciendo cuanta cosa perversa, maligna, y le sacan todos los textos habidos y por haber, donde ellos muestran que es una actividad, es un comportamiento bíblico, escritural, de la palabra de Dios. Entonces eso es esa profanación que hace aquí este señor, que la echa al fuego y la vuelve ceniza. Dice, y no tuvieron temor ni rasgaron sus vestidos el rey y todos sus siervos que oyeron todas estas palabras. Que la reacción debió haber sido esa: ay, es la palabra del Señor, sí, Señor, vamos a hacer caso, pero cómo hemos sido de rebeldes, cómo hemos sido de desobedientes, qué pena, perdónanos, qué vergüenza, y rasgaban sus vestidos, mostrando como ese arrepentimiento, ese dolor por andar equivocados, por andar haciendo contra la voluntad del Eterno. No, no fue eso. Y aunque el Natán y Delaía y Gemarías rogaron al rey que no quemase el rollo, no los quiso oír. Entonces, de los asistentes del rey o de los ayudantes en el gobierno, pues había personas temerosas y querían evitar que el rey cometiera ese error tan grande, y que era un problema para el rey, era un problema para el pueblo también, y no los quiso oír. También mandó el rey a Jerameel, hijo de Amelec, a Seraías, hijo de Asriel, y a Selemías, hijo de Abdiel, para que prendiesen a Baruch, el escribiente, y al profeta Yirmiyahu, pero el Eterno los escondió. El Eterno nos esconderá en el día de la persecución y en el día de todo el peligro que nos viene. Bueno, de esto entendí
así como este pueblo estaba haciendo un ayuno ese día, y en ese ayuno convocaron a todo Judá y a todo el pueblo de Jerusalén, de la capital, y estaban también los dignatarios del gobierno, y estaba el rey, cuando estaban como en lugares diferentes, porque nosotros estábamos preguntando, ¿será que debemos hacer pesa como por grupitos, o cada persona solita en su familia, o con las personas solitas las asignamos cada una a una familia diferente, o lo hacemos todos juntos? ¿Cómo haríamos? Entonces, pues viene precisamente esta lectura en un momento dado que se está haciendo oración, y pues si lo relacionamos es como que el pueblo debe estar junto, como que el pueblo debe estar unido, así como se convocó al pueblo para hacer este ayuno y para que Eloa diera una respuesta de cuál era su voluntad. Pues es como que esta celebración a lo mejor debería ser que estuviéramos todos juntos. Es la manera como lo pudimos percibir varias personas que estábamos como en esa tarea de indagar y de preguntarle los unos a los otros. ¿Ha habido algún texto? ¿Ha habido alguna enseñanza? ¿Ha habido alguna palabra profética? ¿Ha habido alguna revelación? Y pues encontramos como esa parte. Y pues ahorita nunca había sido así. Es en este momento. Recuerdo ese pesa que hizo Ezequías, que nosotros lo habíamos leído en Crónicas, creo que fue. No recuerdo si es primero de Crónicas o segundo, 30. Si alguien me hace el favor y me ayuda, ¿dónde está el pesa que hizo Ezequías? Sí, está en Segunda de Crónicas 3. Segundo de Crónicas 30. Segundo libro de Crónicas 3. Segundo 30. Dice, envió Ezequías por todo Israel y Judá, o sea que eran los dos reinos, aunque cuando estaban separados, cada uno tenía su rey, cada uno tenía sus celebraciones religiosas y todo esto. El rey Ezequías de Jerusalén se atrevió a inmiscuirse en el reino de Israel, en las tribus del norte, en Samaria, que tenía su propia capital, que tenían sus propios sacerdotes, y él estaba encendido del fuego de pasión, de hacerle una celebración al Eterno como hacía muchos años no se había llevado a cabo. Y entonces él mandó a todo Israel las invitaciones. Él no se limitó a su reino, que era Judá, sino que se atrevió a inmiscuirse en un reino ajeno, y escribió cartas a Efraín y a Manaché para que viniesen a Jerusalén, a la casa del Eterno, para celebrarle la pesa al Eloa de Israel. Y el rey había tomado consejo con sus príncipes y con toda la congregación de Jerusalén para celebrar pesa en el mes segundo, porque no se habían preparado suficientemente los coanín, no habían limpiado el templo, había varias personas que todavía estaban impuras por fallecimiento de alguien, y no habían alcanzado a hacer todo, y entonces se pusieron de acuerdo en que iban a celebrar pesa no en el mes primero con los que estuvieran listos, y después en el mes segundo con los que se terminaran de purificar, sino que todos iban a esperar a hacer una purificación completa, estar todos y hacer una pesa unánime. Entonces por eso lo pasaron a otra fecha. Y entonces aquí las personas dicen, ¿cómo así que Yeshua celebró pesa la noche antes de que se debía celebrar? Eso es insólito, eso es inaudito. Yeshua no pudo haber hecho eso porque eso era una violación de la Torah. Bueno, y eso hacen un bochinche con eso. No, mire, aquí tenemos un rey que, considerando ciertas situaciones especiales,
cuando hay un mandamiento en la Torá que dice, el que esté preparado para celebrar Pesa el día 14 del primer mes, lo celebra. No lo puede dejar para el segundo mes. Y si no lo celebra estando preparado, que sea cortado de su pueblo. Y aquí está este rey por encima de ese mandato, diciendo, no lo vamos a celebrar en el primer mes con los que estén preparados y en el segundo mes con los que faltaban por prepararse. No lo vamos a hacer así. Nos vamos a preparar todos juntos y todos juntos lo vamos a celebrar en el segundo mes. No vamos a hacer un Pesa en el primero con los que ya se prepararon y habiendo un montón de gente que no están preparados y hacer otro Pesa en el segundo mes con los que quedaron faltando. No vamos a hacer así. Vamos todos a esperar hasta el segundo. Entonces, ¿y Yeshua quién es? Yeshua está haciendo las cosas que el Rúa del Elohim, la instrucción que está recibiendo él directo del trono del universo. Él no está haciendo nada como a él se le ocurra. Entonces se nos pierde de vista que Yeshua no es una persona que está haciendo las cosas según su naturaleza humana, aun cuando tiene naturaleza humana. Está haciendo las cosas subyugando su naturaleza humana y llevándolas a cabo por instrucción directamente del Abba. Y dice que él no infringió en nada. Entonces, para explicar que no infringió en nada, entonces no tuvo que haber hecho Pesa el 14, imposible que haya hecho Pesa el 13, no puede ser. ¿Acaso el pueblo de Israel no dice que el 14 empieza desde el 13 por la noche? Entonces, ¿dónde queda eso? Pues que eso no es así, eso es incorrecto. Bueno, entonces dice, el rey había tomado, en el 3, porque entonces no la podían celebrar por cuanto no había suficientes sacerdotes santificados, ni el pueblo se había reunido en Jerusalén. Esto agradó al rey y a toda la multitud. Entonces se pusieron todos de acuerdo y dijeron, no, unánimemente nos vamos a disponer todos y todo el mundo va a venir a Jerusalén. Y determinaron hacer pasar pregón por todo Israel, desde Beersheba hasta Dan, o sea, desde el extremo sur hasta el extremo norte. En hebreo, la derecha es el sur y la izquierda es el norte. Por eso cuando dice Benjamín, el hijo de mi derecha, y eso significa también el del sur, o el hijo también dice de mi tristeza. Dice, para que viniesen a celebrar Pesa al Eterno, al Eloa de Israel, en Jerusalén, porque en mucho tiempo no la habían celebrado al modo que está escrito. Nosotros hace mucho tiempo que no celebramos un Shabbat juntos. Ya llevamos un año. Es un año en el que hemos ahorrado los pasajes de 52 Shabbatot. Y si con el ahorro de los pasajes de 52 Shabbatot yo no tengo con qué celebrar un año después una Pesa, ¿dónde están mis prioridades? ¿Dónde están mis prioridades? ¿En qué estoy pensando? ¿Para dónde voy y de dónde vengo? Dice, en mucho tiempo no lo habían celebrado al modo que está escrito. Y nosotros sabemos que posibilidades, probablemente, de volvernos a ver juntos todos, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? No sabemos, no sabemos. Personas que nos van a acompañar en este Pesa, ¿quién sabe si será su último Pesa que estén con nosotros? No sabemos nada. Entonces, al no saber nada, ¿qué hacer? Pues aprovechar al máximo la oportunidad que el Señor nos da todavía y agradecerle y adorarlo y alabarle y alegrarnos, gozarnos. Pues yo en vista de que pensando como en las posibilidades de que estuviéramos por familias,
yo le preguntaba a las hermanas que nos les volvemos allá la montonera todas las veces, porque es el espacio que el Señor nos ha dado y ellas nos han abierto esa puerta, pues como preocupado de que ya están acostumbradas a que no nos ven los sábados, no nos ven en las fiestas, a lo mejor no nos quieren ver más. Y ahora menos que hace tanto tiempo no nos ven. Entonces yo les preguntaba, bueno, si ustedes consideran que es mejor ustedes estar en familia, que es mejor ustedes estar solitos y de pronto recibir solo una persona o dos máximo de las que están solitas, bueno, háganmelo saber, díganme, así como en secretico. Y entonces me dice, ¿cómo así? ¿Y usted qué es lo que está pensando? ¿Y usted cómo se le ocurre? ¿Y por qué? Nosotros pensábamos que esta iba a ser una gran fiesta, no, y que era la oportunidad de volvernos a ver todos juntos. ¿Cuánto hace que no nos vemos? Y queríamos estar todos unánimes en alabanza y en celebración al Señor. Y yo, ay, ¿qué es esta respuesta tan aterradora? Bueno, mis hermanas, toda roba. Bueno, entonces vamos a ver cómo vamos organizando las cosas. Excelente, bueno, maravilloso. También en oración que han hecho las hermanas en los martes, en el grupo de intercesión, pues ha habido como ciertos detalles que inmediatamente les echan mano como si fueran unas ramas de oro o yo no sé qué, y dicen, ay, mire que sí tenemos que hacer la celebración en conjunto, en congregación, porque pues en un momento hubo pues como alguna reflexión o alguna palabra que el Señor dio sobre el lavado de pies y decía algo así como que lavarnos los pies todos, pero como si fuéramos uno, como si fuera uno mismo. Entonces entendieron eso como que, ay, mire, si ve que tenemos que estar todos en uno solo, en un mismo lugar y en un mismo espíritu. Bueno, ay, pues ahí cada uno mirará. Entonces dice, en el versículo 6 dice, fueron pues correos con cartas de mano del rey y de sus príncipes. Aquí está el rey Ezequías con todos sus gobernantes mandando cartas a todo Israel y a Judá. Y ese rey tan atrevido se le metió al otro rey allá, al rey del norte, a la casa del norte y los arrastró, los jaló, los invitó que tenían que venirse todos para Jerusalén a celebrar pesa al Eterno como nunca había habido, como el rey lo había mandado, y decían, hijos de Israel, vuélvanse al Eterno su Eloa, el Eloa de Abraham, el Eloa de Isaac, el Eloa de Jacob, y él se volverá al remanente que ha quedado. Entonces, y Dios nos dice, vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Al remanente que ha quedado de la mano de los reyes de Asiria. No seáis como vuestros padres y como vuestros hermanos que se rebelaron contra el Eterno, el Eloa de sus padres, y él los entregó a desolación como vosotros veis. No endurezcáis pues ahora vuestra cerviz como vuestros padres, someteos al Eterno y venid a su santuario, el cual él ha santificado para siempre, y servid al Eterno vuestro Eloa, y el ardor de su ira se apartará de vosotros. Porque si os volviereis al Eterno, vuestros hermanos y vuestros hijos hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos, y volverán a esta tierra, porque el Eterno vuestro Eloa es clemente y misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro si vosotros os volviereis a él. Entonces aquí el Eterno está pidiéndole al remanente que el remanente sea fiel, que el remanente sea obediente, y que esa sumisión, esa humildad del remanente está cumpliendo un propósito, que el Señor mire con misericordia a los que están esparcidos, que el Señor se apiade de todo el resto que están y que están en cautiverio. Si este remanente es obediente, el Señor va a querer traer de los que están en cautiverio a integrarlos a este remanente que está bajo la libertad y bajo la guía del Rúa, del espíritu de Eloa. Dice, hallarán misericordia delante de los que los tienen cautivos y volverán a esta tierra,
porque el Eterno vuestro Eloa es clemente, misericordioso, y no apartará de vosotros su rostro, su presencia, si vosotros os volvéis a él. Pasaron pues los correos de ciudad en ciudad por la tierra de Efraín y de Manaché hasta Zabulón, mas se reían y se burlaban de ellos. Entonces, pues aquí ellos no tenían en este momento rey, era el remanente que había quedado porque ya ellos se habían ido en cautividad, pero sí estaban de cierta manera bajo el gobierno de Asiria. Y entonces lo que hicieron fue morirse de la risa, les pareció una cosa ridícula, una cosa que no era sino para burla, les pareció un hazmerreír ese rey con todo su grupo gobernante, y dice, con todo eso, algunos hombres de Asher, de Manaché, de Zebulón, se humillaron y vinieron a Jerusalén. En Yehudá también estuvo la mano de Eloa para darles un solo corazón, para cumplir el mensaje del rey y de los príncipes conforme a la palabra del Eterno. Y se reunió en Jerusalén mucha gente para celebrar la fiesta solemne de los panes sin levadura en el mes segundo, una vasta reunión, y levantándose quitaron los altares que había en Jerusalén, quitaron también todos los altares del incienso de los ídolos y los echaron al torrente del Cedrón. Y fue tal esa celebración de Pesa como nunca la había habido en muchos años, que toda aquella asamblea en el versículo 23 determinó que celebraran la fiesta otros 7 días. Y entonces aquí viene otra infracción que comete este rey. ¿Cómo así? Pero si la fiesta son 7 días, del día 15 al día 21, y de ahí para adelante ya no se come pan sin levadura, y de ahí en adelante ya no es Pesa. Pues ellos hicieron otros 7 días que fueron más días de panes sin levadura y una prolongación de Pesa, y la celebraron otros 7 días con alegría. Y Ezequías, rey de Yehudá, había dado a la asamblea 1000 novillos, 7000 ovejas, y los príncipes dieron al pueblo novillos, ovejas, y los sacerdotes ya todos estaban santificados, y se alegró toda la congregación de Yehudá, todos los sacerdotes y los levitas, toda la multitud que había venido de Israel, asimismo los forasteros, los extranjeros que habían venido a la tierra de Israel y los que habitaban en Yehudá. Hubo entonces un regocijo tal en Jerusalén, porque de los días de Shlomo, hijo de David, del rey de Israel, no había habido cosa semejante en Jerusalén. Después los coanín, los levitas, puestos en pie, bendijeron al pueblo, y la voz de ellos fue oída, y su oración llegó a la habitación de su santuario, al cielo. Pues nosotros estamos con la guía del rey. El rey es Yeshua. Él quiso que sus discípulos en esa celebración estuvieran juntos en ese momento que él estaba, y que era el último los últimos, bueno, el último con él, que iban a estar todos juntos, y probablemente la última, que aún sin Yeshua iban a poder celebrar la Pesa todos, porque de ahí en adelante fueron perseguidos, fueron esparcidos, de todo, y a lo mejor no pudieron celebrar Pesa todos, sino, y también se multiplicaron muchísimo, 3000, 5000, y no sé cuánto, y llenaron toda Jerusalén y toda Judea y toda Samaria y toda Galilea, y luego todas las provincias del imperio. Entonces ya pues como que no era posible para los seguidores de Yeshua estar todos juntos, pues porque también en Jerusalén estaban todos juntos los judíos de todas partes celebrando su Pesa a la manera de sus autoridades. Y tenemos al pueblo de Eloa, que ha sido tomado a través de Yeshua, naturales y extranjeros, pues celebrándolo a la manera de Yeshua, porque ya aquí no se está recordando solamente a Egipto, recordando solamente el cordero, los primogénitos, sino que se está viviendo la realidad que eso representaba en Yeshua mismo. Y entonces todos los otros tienen un velo, pero todos los seguidores de Yeshua, que son miles de judíos y miles de las tribus de Israel esparcidas por todo el mundo, y miles de gentiles injertados, pues
todos israelitas, todos ya siendo parte del pueblo, son una nueva línea dentro del pueblo de Israel, guiada directamente por un rabino distinto a todos, un rabino ordenado directamente del cielo, el único rabino ordenado de esa forma, y con la llenura del Rúa, y que sus representantes, sus Nasí, también cuentan con esta guía y con esta instrucción. Y leemos también por acá otros hermanos, otras hermanas también, cuando escucharon que lo íbamos a hacer por separadito, en familias, y una cosa y la otra. Yo decía, bueno, pues sí, hay que tener en cuenta las personas de edad, las personas enfermas, los niños. Ay, sí, todas esas consideraciones humanas. Yo digo, sí, excelente. Pero nosotros en medio de esta pandemia no hemos dejado de salir. Hemos salido al médico, hemos salido al supermercado, hemos salido a hacer alguna vuelta urgente, las matrículas, bueno, no sé cuántas cosas. Todos no hemos estado del todo encerrados, que nunca hemos montado en un bus, que nunca ha entrado nadie a nuestra casa. A veces a nuestra casa la han visitado algún médico, alguna enfermera o algún familiar, que nunca hemos ido a la casa de nadie. No, eso no ha ocurrido. Eso no ha ocurrido en la casa de ninguno de nosotros. No ha ocurrido. Y sin embargo, que sí hemos sido cuidadosos, sí, claro. Tampoco nos vamos a poner a hacer lo que no es necesario, a exponernos a lo que no nos tenemos que exponer, etcétera. Y en oración diciendo, Señor, necesito hacer esta vuelta, Señor, protégenos, guarda nuestra salida, nuestra entrada, cuida a todos los hermanos, manténnos la salud. Y el Señor hasta ahora nos ha guardado. Y que allá pues vamos a estar reunidos un montón de personas que venimos de tener contacto con yo no sé cuántos miles de personas, de gente, en buses, en las calles, en Transmilenio, en los centros comerciales, en las EPS, en los almacenes. Yo no sé en cuántas partes nos hemos metido y hemos ido a una diligencia y a otra, y a otra, y a otra, y a otra. Y hay personas que son de la salud y no les ha pasado nada. Y hay personas que no son de la salud. Nosotros tenemos el caso de una profesora del colegio, del colegio de Manuel, que la mamá es una empleada del sistema de salud, creo que es enfermera, algo así. Y en la casa les dio COVID a todos, a las hijas, al papá, bueno, y la señora no. Ella es la empleada, ella es la empleada de salud. Los otros no tienen nada que ver con salud. Y bien encerrados, bien protegidos, y bañándose, y bueno, haciendo todos los protocolos, está bien. Entonces, realmente tenemos que ser precavidos, tenemos que ser prevenidos, tenemos que ser cuidadosos, es nuestra obligación, es nuestro deber, pero también saber que si no nos ha pasado nada, no es por eso únicamente, no ese es el factor determinante. El factor determinante es la misericordia de nuestro Padre con nosotros. Y si nos pasa algo, la misericordia de nuestro Padre con nosotros. Y que es que Él quiere, a no ser que nosotros, pues, por un desafío, ay, no me voy a meter por allá en las clínicas y en los velorios y donde quiera que haya hartos contagiados de COVID, que eso a mí no me pasa nada. Ah, bueno, ya eso es otra cosa. Ser tan desafiante y ser tan arrogante y ser, no, somos de carnita y huesito y estamos expuestos a lo que sea, a lo que sea. Entonces yo por eso les decía a mis hermanos que tomaran sus decisiones, las decisiones que tomen se les respeta. Esto no es con el ánimo de cambiar o de torcer sus principios, sus preocupaciones, sus prevenciones que necesitan o quieren tomar, porque de todas maneras cualquier decisión que tomen, pues es bajo la responsabilidad de cada uno. No es de la congregación ni de ninguna persona específicamente dentro de la congregación. Es en su relación personal con el Loa que usted lo hace.
Y puede que haya personas que el Señor les diga, no, no vayan allá, hágalo usted solita en su casa, usted solito en su casa, o usted vaya y reúnase con la familia tal, o ustedes hagan un grupito en familia e inviten a tal. Bueno, eso ya será cuestión de cada uno y cada uno somos responsables ante LOA. Yo simplemente pues les cuento como esas cosas como tan particulares, tan llamativas y que pues lo ponen a uno a pensar y que entonces ¿qué? Hay que orar más, hay que arrodillarse más, hay que estudiar más y hay que adorar, alabar y cantar más y estar más en comunicación con los hermanos y todo eso. Entonces me decían, apenas usted dijo que por grupitos, ahí mismo, hablando con unas personas, con otras, tuvimos presente este texto. Bueno, no es una revelación, no es una profecía, no es un llamado, es un sentir de unas personas que dicen, ay, ¿cómo así? ¿Por qué vamos a hacer pesa que no sea todos juntos? Mire, pensamos en esto. Entonces pensaron, ahí mismo tuvieron presente el texto de Lucas 14. Lucas 14, lo vamos a leer desde el 7, para que podamos ver una situación aquí bien especial. Dice, observando cómo escogían los primeros asientos a la mesa, refirió a los convidados una parábola y les dijo, cuando sean invitados por alguno a alguna boda, no se sienten en el primer lugar, no sea que haya otro más escogido para esa posición y usted para esa posición y que tú no seas el que corresponde serle asignado esa categoría. Y viniendo el que te convidó a ti y al otro te diga, dale el lugar a este, y entonces tú comiences con vergüenza a ocupar puestos más distantes, más lejanos, otros lugares. Y cuando seas invitado, ve y siéntate en un lugar discreto, en un lugar no de una persona que tiene principales cargos en la ceremonia, para que cuando venga el que te invitó te diga, amigo, venga, siéntese aquí más adelantico, y entonces serás reverenciado delante de los que se sientan contigo a la mesa, o apreciado como por una persona que ha sido asignada a una función especial, porque cualquiera que se enaltece él mismo va a ser humillado, y cualquiera que se humilla va a ser enaltecido. Entonces, nosotros mismos lo que debemos es ir humildes, sencillos, y el Señor se encargará. Él es el anfitrión, entonces Él es el que da los cargos y Él es el que hace. Y mientras tanto, todos debemos estar muy discretos, muy humildes. Aquí estaban estos dos compañeros de todo el grupo de Yeshua. ¡Ay! Que yo me siente a la derecha y que este se siente a la izquierda y somos los dos hermanos y esto va a quedar bajo el poder de familia. Y mi mamá que va a ser la honrada aquí, la que se va a adueñar de este negocio, porque nosotros, sus hijos, vamos a ser los asistentes directos del Mashiach, a la derecha y a la izquierda. Entonces dice, cuando hagas comida o una cena, no llames a tus amigos, a tus hermanos, a tus parientes, a tus vecinos ricos, no sea que ellos a su vez te vuelvan a convidar y te estén recompensando. Entonces hacemos comidas es para ver, yo pongo tanto, pero entonces fulano me tiene que dar tanto. Y yo ofrezco esto o hago todo lo otro, pero a mí me deben devolver esto otro. Entonces y se dan pues todas esas reciprocidades sociales. Cuando hagas un banquete, llama a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos. O sea, a la gente humilde, a la gente sencilla, a la gente pues que está con todas estas limitaciones económicas, sociales, familiares y todo esto, y vas a ser lleno de gozo, porque ellos no te pueden recompensar. ¿Cómo así que eso es mucho gozo, que no le recompensen a uno nada? El gozo es que uno le dé un chocolatico y a uno lo inviten toda la semana a tomar chocolatico.
El gozo es que uno le dé, no sé, un adornito, un regalito, y a uno todo el año, cada mes le traigan regalito. Ese es el gozo. ¿Cómo así que el gozo es que no me den nada y yo les di de todo y yo invertí cuanto pude y yo di la cuota más alta y a mí no me dieron una comidita más poquita que le dieron a los otros que no dieron nada? Ay, ay, ay. Señor bendito, ¿en qué estamos? ¿Dónde estamos parados? ¿Cuál es la mente del espiritual que tenemos? Y serás glorioso y serás dichoso, porque no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. Entonces, grave que nosotros estamos esperando recompensas ahora y nos estamos perdiendo las recompensas de la resurrección. Ay, no, es que esa cuota está como muy alta, entonces, y yo tal vez pudiéndola dar, o tal vez pudiendo hacer el esfuerzo, como nos dijeron ahí, que seamos diligentes, que nos demos según nuestras fuerzas, pongamos toda la capacidad que tengamos, como dice el Shema, obedécele o adora a Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y de pronto yo sí tengo fuerzas, pero creo que no. Digo, no tengo tanto. Entonces, si me piden 10, doy 1. Y cosas así por el estilo. Bueno, oyendo esto, uno de los que estaba sentados con él a la mesa le dijo: dichoso el que coma pan en el reino de Eloa. ¿Entendemos por qué dijo eso? ¿Entendemos? ¿Qué entendemos? ¿Por qué dijo eso? De acuerdo con la lectura anterior, de acuerdo con la situación anterior. Bien conectado con la situación anterior. Probablemente está refutando a Yeshua, está contradiciendo a Yeshua, está descalificando a Yeshua. Y le está diciendo, es que la gente tiene tantas ganas de entrar de primeritos a la boda y de ser los de los puestos más altos, que esa es la manifestación del afán que tienen por entrar al reino de Dios. Nosotros somos, pero pasados. Entonces le está diciendo, no, es que ellos, es el entusiasmo de ocupar los primeros puestos, no es porque se quieran lucir, no es porque esto, no es porque esa es la manifestación del gusto que ellos tendrían de si fuera el reino de Dios. Si fuera el reino de Dios, dichosos los que entren primero, dichosos los que se vayan y ocupen los primeros puestos, dichosos los que no se queden de últimas. Le está absolutamente eliminando todo lo que dijo Yeshua, pero se quedó con un pasmo en narices, con esa sabiduría, con esa sagacidad, con esa inteligencia, con esa astucia que el espíritu de Eloa tiene en Yeshua, y al mismo tiempo humilde, sencillo, sin arrogancia, sin altivez, sin exageración. Y entonces aquí viene Yeshua y le da su respuestita y le dice, ¿cómo te parece que un hombre hizo una cena grandiosa y convidó a muchos, y a la hora de la comida envió a su siervo a decirle a los invitados, vengan, que todo está preparado, corran, ya estamos listos, se llegó la hora de la cena? Y todos a una comenzaron a sacar excusas. Entonces le está diciendo Yeshua, ¿sí? Ustedes hacen esas carreras a ocupar los primeros puestos es porque tienen mucho afán del reino de Dios. Eso no es cierto. Ustedes están invitados al reino de Dios y no han hecho sino sacar excusas y no lo aceptan. Bueno, nosotros estamos invitados a una cena que no tiene nadie la bendición, el gozo de participar de ella tan maravillosamente. Y bueno, empezaron las excusas.
es que mi mamá, es que mi papá, es que mi abuelito, es que mi tía, es que mi vecina, es que mi corazón, es que mi pelo, es que mi uña, es que mi juanete, es que mi sentadero, yo no puedo estar tanto tiempo sentado, es que mi nariz, es que, bueno, empiezan todos ahí, es que hay COVID, es que todos los que van a llegar allá están contaminados, es que no se puede hacer reuniones de más de 10 personas y pues hay que obedecer los decretos del rey, pero del rey terrenal, pues sí, hay que respetar eso, hay que, si eso es lo que está determinado para los primeros días, hay que tener en cuenta algunas cosas, pero en oración, si lo que el Señor nos recomienda es, si es recomendación del Señor, que estemos todos juntos, es necesario obedecer a Dios antes que a cualquier loquito de la tierra. Por encima de lo que sea. Y vamos expuestos a lo que Dios determine con nosotros. El que crea que no y que de pronto que preocupante y que no, que es muy riesgoso, entonces tranquilo, porque también uno ponerse a hacer algo que no está seguro, que no tiene confianza, que lo que uno está seguro, que lo que uno está confiado es otra cosa, hay que hacer lo que uno está confiado, porque lo que no se hace con confianza es pecado. Entonces no podemos entrar a juzgar, no podemos entrar a calificar, ay, que no hizo esto, que hizo esto así, que hizo... No. Cada uno, conforme a la medida de su fe, está perfecto, está bien, es excelente, es excelente. Y no puede nadie entrar a forzarse, que porque, ay, que le están echando un lavado de cerebro, que le están echando unos cuentos ahí reforzados y no sé cuántas cosas. Entonces, ay, tocó porque qué irán a decir, porque qué irá a pasar, porque qué irán a... Ni riesgo. Peor. Nunca vayamos a hacer eso. Peor. Entonces dice, y todos comenzaron a excusarse. El primero dijo, es que yo compré una hacienda, una fincota grandísima y tiene mucha producción, o yo tengo una empresa nueva y estoy apenas entrenando a los trabajadores y ensayando las máquinas, y si me voy por allá para ese fiestón, no, pues no, yo tan responsable, tan laborioso, pues se me trastorna todo el negocio, mis empleados, cómo les voy a responder. No, eso no, imposible. Y necesito ir a verla y te ruego me excuses. Por favor, preséntale mis disculpas, porque de verdad pues es algo de fuerza mayor, es algo que se me sale de las manos, es algo que no está bajo mi poder, digamos, manejarlo, condicionarlo. Y el otro le dijo, compré 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. O sea, 10 bueyes, las tribus de Israel, 10 bueyes, el minyan, las 10 personas mínimo que deben orar, y yo tengo 10 personas a cargo con las cuales tengo que llevar a cabo otra boda. Entonces vaya, dígale que por favor me perdone, no, esto es de fuerza mayor, esto no es de mi determinación poderlo acomodar de otra manera, que me excuse. Y otro le dijo, acabo de casarme, mi hermano, acabo de celebrar mi fiesta de bodas, yo apenas aquí en el jolgorio, en el gozo, con mi esposa, con los invitados, ¿qué me voy a ir yo a celebrar otra boda? Yo tengo mi propia boda. Allá hagan ustedes su boda, que yo tengo la mía. Allá celebren ustedes su matrimonio con su vino, con su comida, que yo tengo la mía. Yo aquí estoy muy bien, esto es de fuerza mayor también, entonces, por favor, entonces aquí el Señor está diciendo cómo el pueblo de Israel ha sido invitado y ha sacado todo tipo de excusas a este proceso de salvación, y no solo el pueblo de Israel, calcamos, es toda la humanidad que le sacamos el cuerpo a Yeshua cuando nos predican, cuando nos enseñan el evangelio, la mesorá, cuando nos dicen que nos arrepintamos. Todo esto es todo el mundo que no quiere hacer este proceso. Y vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su amo. Entonces, enojadísimo, el
amo, el padre de familia. ¿Quién es el padre de familia? ¿Quién es el padre de la familia espiritual, de la familia de Loa? Le dijo a su siervo, ¿quién es su siervo? Yeshua, el siervo por excelencia. Y le dice, anda por todas las plazas y las calles de la ciudad y tráigame a todo lo que se encuentre, pobres, mancos, cojos, ciegos, mudos, todo lo que se atraviese. Y le dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y todavía hay mucho espacio. Eso es lo que ha hecho Yeshua, recoger lo peor de este mundo, que somos todos nosotros, más todo lo que va a venir, y lo peor también de su pueblo Israel, y están ahí todos esos remanentes, y decirle al Padre, mire Padre, aquí ya tenemos la boda lista, aquí ya tenemos la celebración de este pacto, porque es un pacto, la boda es un pacto, ya tenemos la celebración de este pacto listo. Y entonces dijo el Señor al siervo, ¿cómo se llama? Aún hay lugar. 23. Dijo así. Bueno, y entonces hasta ahí llegó, porque les digo que ninguno de esos hombres que fueron invitados gustará mi cena. Ninguno de esos invitados se deleitará con mi pacto matrimonial. Todos esos invitados que me desecharon. Está hablando de toda la humanidad que hemos sido llamados, que hemos sido invitados al arrepentimiento, a las buenas obras, a orar, a estudiar la Torá, a prepararnos. Antes decíamos que el Señor ha hecho un proceso de gestación en lo físico y eso es representativo de que en este momento estamos en un proceso de gestación en lo espiritual. Y entonces ser llamados a eso para ser engendrados del Ruach Kodesh y entrar en esa nueva vida, y no quieren, no les gusta, no aceptan. Y entonces esas personas tan distinguidas, esas personas tan elegidas, tanto de su pueblo físico como de la humanidad, se niegan a todo esto. Y todos por allá, los insensatos en cuanto a este mundo, los no sabios en cuanto a este mundo, pero sabios en lo espiritual, sensatos en lo espiritual, diligentes en lo espiritual, pues el Señor los guió a tener esa determinación en sus planes y en sus propósitos. Entonces, pues, eso les quería compartir. Entonces creo que, bueno, si ya se ha orado suficientemente y ya sabemos que esa es la voluntad del Señor, perfecto. O lo que les decía ahora, si a nosotros nos causa cierta inseguridad hacer ciertas cosas, que es que no estamos acogiendo el decreto, que es que nos van a demandar, nos van a denunciar, en fin, no sé, o que no nos vamos a contagiar, o que eso es muy largo, mucho tiempo. Hace años no nos sentamos todos juntos 12 horas a celebrar un Shabbat. No sé, estábamos a celebrar 24 horas un Shabbat, porque son enseñanzas como de 24 horas virtual, cada uno cómodo en su casa, va al baño, viene y toma tinto, se recuesta en la cama y ahí escuchan la enseñanza y se quedan hasta dormidos, bueno, y dormidas, tantas cosas. Entonces, bueno, bendiciones, bendiciones. Toda Rabá, Shalom, que sea el Señor el que guíe cada mente, cada espíritu, cada alma, cada persona, cada conciencia. Que el Señor nos ayude a que tengamos ese acercamiento, que tampoco para cierto, porque a veces la voluntad del Señor en algunos casos no es la misma para cada uno y para todos. Entonces, como cuando se va a ir a la guerra. ¿Alguno tiene miedo de ir a la guerra? Quédese en su casa. ¿Alguno se acabó de casar? Quédese en su casa. Tiene otra fiesta de matrimonio, listo, quédese allá, que nosotros aquí no vamos a tener fiesta, vamos a tener eso, unas batallas y unos enfrentamientos. ¿Alguno, qué más? Tiene una parcela nueva y
apenas va a empezar a sembrar y se va a ir para la guerra y de pronto muere allá y es otro el que se va a quedar con su parcela, quédese en su casa para que no vaya a venir otro y se vaya a quedar con su parcela. Y entonces, pues, eso es justificable también, eso es razonable y eso es respetable, pero es bueno, pues, que consideremos y que tengamos como esa seguridad con lo que estemos haciendo.